Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva reseña aquí en 5 minutos roll. En esta ocasión nos venimos a hablar de Baesen, el nuevo juego creado por Fria Ligan o Free League, esta editorial sueca que nos ha dado grandes títulos como han sido Mutant Year Zero, como ha sido Alien, el juego de rol, como también hemos tenido Coriolis. Simplemente unos cuantos ejemplos de la ilustre carrera que están teniendo este grupo editorial sueco. Y lo último que han lanzado al mercado es este Baesen, el cual os vamos a reseñar ahora mismo. Un juego de terror, pero no un juego de terror como estamos acostumbrados, que suelen ser normalmente pues un terror quizá visceral o un terror más Lovecraftiano, que suele ser, como digo, lo más visto dentro del mundo de los juegos de rol, sino un terror que se fija más en la literatura romántica del siglo XVIII y en el folclore y la mitología de los países escandinavos. Así que vamos, sin más dilación, a entrar a reseñar este juego de rol, este título, y empezamos, como siempre, como no puede ser de otra manera, con la parte física. Bueno, pues como ya hemos dicho, empezamos con la parte física de la reseña. Como vemos, aquí tenemos el manual básico de Baesen, es un A4 en tapa dura, se puede ver. Tiene la particularidad de que el lomo es redondeado, ¿vale? Tiene esa forma eh, redondeada en vez de totalmente plana. Ya estáis viendo también que cuenta con un marcapáginas de tela. Aquí lo tenéis. De color, evidentemente, verde que bajo con el libro. El título tiene un total, incluyendo índices y estas cosas, de 230 páginas. Es decir, estamos ante un juego que no es particularmente, no es un volumen eh, con una gran cantidad de páginas, 230, bueno, pues tampoco es muchísimo. Y sería incluso menos voluminoso si estuviésemos ante un juego que el papel no tuviese un gramaje tan alto y que además, en cuanto a maquetación, no tuviese tanto aire. No quiero decir con esto que sea una maquetación que tiene muchísimo aire, porque no es el caso, pero sí que es cierto que es una presentación visual de la maqueta y demás bastante limpia, que deja sus huecos y demás. Entonces ya digo que sería incluso menor, vamos, el volumen, porque lo que es el número de páginas es el que es, pero si lo hace tan voluminoso es precisamente el gramaje de las hojas. Es, las hojas de por sí no tienen color, lo que pasa es que es papel de este reciclado, entonces tiene un cierto tono amarillento, casi como si fuese un volumen mm, de estos antiguos. Y como vemos, no utiliza una maquetación particularmente elaborada, pero sí muy clara y perfectamente distribuida. Lucen especialmente bien las ilustraciones. Todo el arte del juego está realizado por, lo diré que aparece aquí, Johan Egerkrun, que es básicamente el artista por el que surge este juego de rol. Porque este es un ilustrador relativamente famoso en su país de origen, que publicó una serie de libros de ilustraciones llamado Baesen sobre todas estas criaturas de la mitología y el folclore escandinavos, y a raíz de ahí es de lo que surge este juego de rol basado en las ilustraciones de este artista, de un modo muy similar a lo que vimos por ejemplo en Tales from the Loop con Simon Stalenhag, que también era un ilustrador que hizo estas ilustraciones que fusionaban ciencia ficción con los años 80, y de ahí surgió el juego de rol de Tales from the Loop. En este caso estamos ante un caso muy parecido. Este hombre hizo una serie de libros de ilustraciones de estas series y es el mismo arte que se utiliza para aquí, para este juego. Ya digo, la maquetación es muy clara. Cuando tienen que
utilizar cuadros de trasfondo, utilizan este tipo de formato, ¿vale? Que es como si fuese un cuadrado con un color distinto, también una fuente de letra diferente y rodeado con un marco. Y cuando se tratan de aclaraciones de reglas o información adicional de reglas y demás, pues utilizan este otro formato que es... también la fuente cambia, en este caso es una fuente negrita, el marco no es totalmente cerrado y el fondo es exactamente igual que el de la página, no cambia como sucede en los otros casos. Así que básicamente ese es el sistema que utilizan para la maquetación de este título. De vez en cuando cada capítulo está introducido por... Vamos, de vez en cuando no, cada capítulo, todos ellos, están introducidos por una especie de texto de trasfondo, de ambientación, ¿no? Para darle colorido y por algún tipo de ilustración particularmente bella de este hombre, de Johan. Insisto, es un juego cuya presentación visual a mí personalmente me resulta soberbia, no porque sea especialmente elaborada, sino todo lo contrario, su simplismo es funcional y al mismo tiempo visualmente atractivo y va en perfecta relación con este tipo de trasfondo que intenta transmitir el juego de terror de cuento tradicional, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos los arquetipos y cada uno de ellos está hecho a color con una ilustración y aparte de un texto introductorio y demás del tipo, todo lo que tiene que ver con los datos de información de esa clase de personaje. Hay varias de ellas, cada una por supuesto tiene su correspondiente ilustración, como ya menciono. De hecho, cuando vamos, por ejemplo, a los Baesen, la inmensa mayoría del libro es a color o con estas ilustraciones que no están coloreadas, sino hechas solamente a lápiz, en unos tonos sepias. Cuando llegamos a la parte, como digo, de las criaturas, a ver si lo paso yo, como es este caso, bueno, pues la criatura suele tener todos sus datos, su ilustración. No todas tienen esta ilustración a color, hay algunas que son ilustraciones más de este tipo, simplemente bocetadas, vamos a decirlo así, aunque no es exactamente un boceto, pero vamos, quiero decir que a lápiz, sin llegar a ser a color. Pero todo está perfectamente distribuido y es de fácil lectura, fácil acceso, no genera confusión y, como digo, la presentación del libro no podría ser, a mi juicio, mejor. Creo que es una presentación magnífica, que cumple tanto a nivel funcional como visual y por eso, en este sentido, en este aspecto, Baesen me parece un título sobresaliente. Una vez hemos hablado de cómo es el libro en su parte física, vamos a entrar de lleno ya en el contenido del mismo. Bien, vista la parte física, vamos a comenzar con el trasfondo. El trasfondo voy a intentar haceroslo llegar de un modo ordenado para que no sea muy caótico y al mismo tiempo no voy a decir una serie de cosas que considero que serían destripes y spoilers para los jugadores y que es mucho más interesante ir descubriendo en partida a medida que se juegan campañas o aventuras con Baesen. Por tanto, va a haber elementos que voy a suprimir de esta reseña en pos de eso, de no destriparos nada. Exactamente el mundo de Baesen o el juego de rol Baesen, ¿en qué punto nos sitúa? ¿Qué vamos a jugar aquí? Bueno, ya hemos dicho que van a ser partidas de terror, o porque el juego es un juego de terror. No obstante, no es tanto el lugar como el momento en el que nos sitúa Baesen. Baesen está ambientado en Europa, concretamente en el norte de Europa, más concretamente en los países escandinavos, durante el siglo XVIII. ¿Vale? Pero es un siglo XVIII fantástico, no es exactamente el mismo siglo XVIII que el mundo real históricamente sucedió. Esto es importante porque lo que nos van a decir a lo largo del juego es que no tenemos que ser fidedignos
a nivel histórico en nuestras partidas y no sucede nada, la prioridad siempre debería ser el entretenimiento y la diversión, no sucede nada ni se nos caen los anillos si en algún momento cometemos errores históricos. Por ejemplo, en una partida que está teniendo lugar en un año determinado del siglo XVIII, decimos que hay un teléfono cuando entonces todavía no se había inventado. Insistimos, el juego nos dice que es el siglo XVIII, no es un año concreto del siglo XVIII, eso lo podemos escoger nosotros a nuestro propio gusto, y que no nos sintamos constreñidos a tener que ser históricamente certeros porque no es el objetivo del juego. Al fin y al cabo, como ya he mencionado, esto no es el siglo XVIII tal y como fue, sino una especie de siglo XVIII fantástico, alternativo. No en tanto que hay, no es una ucronía en ese sentido, en el hecho de que a lo mejor los acontecimientos históricos son diferentes, sino en que en este siglo XVIII hay criaturas sobrenaturales que son reales, ¿vale? Que estos, pues hoy en día sabemos que no es así, pero en este juego son seres reales, no son ningún tipo de relato de cuento de viejas, que también, sino que al mismo tiempo existen de verdad. Entonces, este siglo XVIII nos va a poner en un marco histórico muy interesante. ¿Por qué? Porque nos sitúa en un tiempo en el que se está viviendo la revolución industrial, la gente del campo está emigrando a las grandes ciudades, los trabajos que hasta entonces habían quedado relegados al campo, como el campesinado y demás, bueno, pues hay muchos de esos ciudadanos que están yendo a trabajar en fábricas, en ciudades opresivas, claramente con una higiene un tanto cuestionable, durante jornadas totalmente esclavistas. En fin, ya digo, se está viviendo este conflicto entre lo que es el mundo tradicional hasta ese momento, que era comunidades pequeñas, separadas entre sí, donde existía esa magia, ¿no? Esos cuentos populares, esos folclore, esa mitología, y la urbe, la gran ciudad, y la industria y todos los avances tecnológicos que están trayendo, junto a los avances científicos que por supuesto están matando y destruyendo todas esas creencias populares que no se basaban en nada salvo en el yo he oído que o mi abuela me contó, etc, etc, etc. Ya digo, este es el marco de Baesen. Y todo esto de Baesen exactamente ¿qué es? La palabra Baesen, ¿de qué va eso de Baesen? Bueno, pues los Baesen son estas criaturas que forman parte de la mitología y el folclore tradicionales, en este caso escandinavos, porque el juego tiene lugar en Escandinavia, pero que a lo largo del propio manual se nos dan consejos e incluso algunos ejemplos de cómo trasladar la acción a cualquier otro país del mundo si lo preferimos. Porque, por ejemplo, nos puede apetecer jugar más, yo que sé, en la Galicia del siglo XVIII que en Suecia. Pero oficialmente el juego está ambientado en Suecia, por más que nos den estas herramientas para intentar complementar y darnos esa libertad, ¿no? Los Baesen son, como digo, estas criaturas. Estas criaturas son de muchos tipos. Tienes fantasmas, tienes hadas, tienes trolls, tienes gigantes, tienes krakens, tienes sirenas, tienes duendes, tienes... en fin, un montón de seres totalmente fantásticos que principalmente habitan las zonas boscosas, los páramos salvajes, todo el mundo natural que el hombre no ha conquistado. Y estos seres, hasta este momento, siempre han tenido una relación muy particular con la humanidad. Y es el hecho de que ellos estaban ahí, pero a no ser que ellos lo deseasen, los humanos no podíamos verles. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, en una casa se rompían cosas, pues se consideraba que el duende protector pues se había enfadado con la familia y todo era obra suya y había que calmarle y había que hacerle algún tipo de sacrificio, cosas de ese estilo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con este enfrentamiento que estamos teniendo entre la gente que se va a la gran urbe y este mundo del folclore y la mitología y la naturaleza,
pues esas relaciones se están viendo trastocadas. Y entonces hay Baesen que están atacando a la humanidad. Y en general, bueno, pues está viendo historias de terror. Ya digo, estas criaturas son eso, son seres mitológicos, no son ni más ni menos que eso, que la humanidad normal no puede ver, pero que están ahí y que su influencia se deja ver y que pueden soltar maldiciones, pueden matar a personas o pueden llevarse bien con personas, solicitar regalos de esas mismas personas. Ya digo, es una relación que puede ir de simbiosis a la parasitaria. Simplemente estas criaturas existen y están en sobre todo en la naturaleza, ¿vale? Hay algunas que sí son propias de las ciudades, pero sobre todo de la naturaleza. Habréis notado que yo he dicho que la humanidad, la gente normal, no es capaz de ver a estos seres. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas personas que sí pueden ver a estas criaturas, lo deseen los monstruos o no. Y esa gente van a ser los personajes. Los personajes son lo que se conoce popularmente como niños del jueves. El nombre viene por una canción tradicional que dice que, bueno, que aquellos niños que nacen en jueves tienen la visión. Esto en realidad no es necesariamente así. De hecho, la mayoría de personajes habrán adquirido su visión seguramente por algún tipo de trauma físico, mental, de cualquier índole, o por otras razones, pero lo habitual suele ser algún tipo de trauma o experiencia traumática con Baesen o de otro tipo. Esta experiencia les ha hecho desarrollar la visión, que la visión es ni más ni menos la capacidad de ver a los Baesen en todo momento. De manera que si tú vas a una casa y hay un Nise, o vas a una playa y hay una sirena, pues eres capaz de verla. Tu personaje es capaz de verla. Estos seres humanos, tiempo atrás, formaron una sociedad, ¿vale? Una especie de organización que se dedicaba a tratar con los Baesen. Es decir, cuando había problemas en algún pueblo o en alguna localización que tenía que ver con alguna criatura de este tipo, a lo mejor una maldición de un troll, que se estaban empezando a alzar los muertos, una iglesia en la que un espíritu impedía a los feligreses volver a entrar. Bueno, pues cuando sucedían este tipo de cosas, los miembros de esta sociedad, que en principio se llama la Sociedad Artemis, pero podemos llamarla perfectamente la sociedad sin ningún tipo de problema, acudían y se encargaban de lidiar con esta situación. A veces expulsaban a la criatura, otras veces la destruían, había quien podría negociar con ellos para que la convivencia volviera a ser pacífica. Ya digo, eran los cazafantasmas, vamos a decirlo de un modo quizá un tanto popular, de Escandinavia con respecto a los Baesen. Pero, misterios, a partir de determinado momento esta sociedad desaparece, todos sus miembros se abandonan y no se vuelve a saber de ellos. Hasta la llegada ¿de quién? De vuestros personajes. Porque lo que van a hacer vuestros personajes al inicio de la partida, de la aventura, de la campaña, es haber formado de nuevo, haber reformado esta sociedad. Esto se debe a que han tenido un encuentro con una mujer, una de las antiguos miembros de esta sociedad, que es Linnea Elfenklint o algo así, un nombre muy sueco, muy extravagante y difícil de pronunciar. Esta mujer habita en Uppsala, que es una de las grandes e importantes ciudades de Suecia. Concretamente está recluida en el asilo, en el psiquiátrico de esta gran ciudad. Los personajes habrán tenido algún tipo de encuentro con ella les habrá hablado de la sociedad, de los Baesen. No saben, esto es muy importante, los personajes no saben por qué la sociedad se vino abajo, desapareció y todos sus miembros abandonaron. Lo único que saben es que Linnea parece tener algún tipo de recelo a hablar de la sociedad.
Entonces los jugadores vuelven a formar esta sociedad. Y Linnea para ello les da las llaves. Aquí tenemos a Linnea en esta ilustración del castillo Gillenkreuz, que va a ser la base de los personajes. Como sucede en otros juegos de Fria Ligan, los personajes tienen una base de operaciones. En Mutant Year era el Arca, por ejemplo. Aquí es el castillo Gillenkreuz. Es un castillo que es el que hemos visto en esa ilustración, que está más o menos ruinoso, que lleva mucho tiempo abandonado, pero los personajes han adquirido las escrituras de ese emplazamiento y ahora ellos tienen que, a medida que vayan superando aventuras y viviendo historias y demás, tendrán que ir reparándolo, redescubriendo conocimiento perdido en su interior, redescubriendo salas ocultas, por ejemplo, y en general mejorándolo a medida que, como insisto, vayan descubriendo qué pasó con la sociedad en el pasado, qué sucedió con sus miembros, por qué el castillo ha estado abandonado, por qué hay zonas que están selladas. Esto lo que nos sitúa es en un trasfondo, como veis, que tiene un inicio muy marcado, muy preparado, voy a decirlo así. Es decir, no es este un juego que, si oficialmente seguimos la línea que nos están intentando aquí contar la gente de Fria Ligan, podamos como directores de juego decir, bueno, pues voy a hacer una partida en la que los personajes están en mitad del mar y son piratas. O voy a hacer otra partida en la que todos ellos son políticos y tienen un encuentro con un renacido. Si seguimos el trasfondo oficial del juego, todo viene muy prefijado en ese sentido de los personajes han reformulado la sociedad, ellos no se unen a ninguna sociedad, sino que la vuelven a poner en marcha. Tienen este contacto que es Linnea, tienen este castillo, los secretos están. Como digo, no voy a entrar en destripes y por tanto no voy a hablar mucho de esos secretos, de cuál es el motivo de que los Baesen estén actuando de esta manera, ni nada por el estilo. Sí que voy a mencionar, en cambio, que el juego Baesen, en toda esta parte del trasfondo de Linnea, del pasado de la sociedad y demás, deja muchas líneas argumentales abiertas para que nosotros como directores de juego en nuestra propia campaña lo vayamos resolviendo como buenamente queramos, pero cuando llegamos a la parte del manual, que es el módulo de introducción, una aventura de introducción, ahí se nos advierte que es el principio, es una especie de prólogo a una especie de campaña de suplementos que se irán publicando de Baesen y que nos van a contar toda esa intrahistoria que aquí queda en el aire del pasado de la sociedad, de por qué se deshizo la sociedad, de por qué Linnea no quiere hablar de la sociedad con los personajes, etc, etc, etc. Ya digo, va muy predispuesto, quiero decir que viene todo perfectamente construido de inicio, si lo queremos, si no queremos y queremos hacer otra cosa, somos libres de hacerlo, pero bueno, el juego sí que tiene esa estructura ya creada para empezar a jugar. Y como digo, eso habrá quien le constriña, pero simplemente es un punto de partida para iniciar nuestras campañas y aventuras por este norte mítico que es el de Baesen. Más o menos esto es el trasfondo. Podría centrarme mucho más y meterme más en detalle, pero tampoco quiero hacerlo en demasía para no estropear sorpresas, como he dicho anteriormente. Salve decir, a mí me parece un trasfondo muy interesante y como resumen de todo lo que es el trasfondo, sí que vamos a ver que este no es un juego de terror al uso. Normalmente, bueno, lo más habitual que he visto yo dentro de juegos de terror, de juegos de rol, suele haber una gran preponderancia de todo lo Lovecraftiano, porque la sombra de Lovecraft y Cthulhu es muy, muy, muy alargada. Entonces, muchísimos juegos de terror tienen que ver con pulpos. Los que se intentan separar, pues algunos de ellos son más viscerales. Tenemos, por ejemplo, Cult, que para mí quiere seguir un poco la estela marcada por Clive Barker. O también hay otros juegos que intentan a lo mejor imitar películas de terror, ¿no? Como tenemos ahí Fragmentos.
En el caso de Baesen, aunque es un juego de terror, os habrá llamado la atención viendo muchas de estas ilustraciones que no tienen pinta de ser un juego muy terrorífico. Efectivamente, tal y como vemos en el trasfondo, no es un título muy terrorífico. A mí me da la sensación casi de historia de cuento. Las historias sí van a tener un toque terrorífico y vamos a ver que las reglas apoyan un poco eso, ahora en cuando hablemos de ellas. Pero sí que es un juego que busca sobre todo, a mi juicio, contar historias de terror previas al siglo XX, a la llegada de Lovecraft y todo el horror cósmico y la visceralidad posterior. Y se fija mucho, a mi juicio, en la literatura romántica, en esos autores primigenios de terror, ¿no? Que hablaban de, pues, no, pues de vampiros y fantasmas en cementerios góticos y cosas por el estilo. O incluso de hadas y otros seres mitológicos que no necesariamente tienen que ser buenos. Las hadas pueden ser muy bonitas, pero luego, como veremos aquí en el bestiario que incluye el juego, ¿no? Aquí en estos Baesen, que nos ponen de ejemplo, a ver si encuentro alguno. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tengo el Charge Grim o el Brook Horse. Bueno, pues son criaturas como estas hadas que no necesariamente son benignas. La inmensa mayoría de estas criaturas son caprichosas, tienen un humor cambiante y pueden tanto hacer daño como hacer causar beneficios a la gente, ¿no? Entonces, insisto, ya estáis viendo que por ilustraciones no parece ser el típico juego de terror y se fija mucho en esa mitología, en ese folclore y en ese cuento tradicional, sobre todo visto en la literatura romántica, ¿no? Que no es el terror al que estamos acostumbrados hoy en día nuestra generación y las posteriores. Así que eso creo que a nivel de trasfondo, que me parece que tiene un trasfondo magnífico, perfectamente planteado, y que deja muchas líneas ahí que te mantienen interesado, tanto si lo complementa lo completa tu director de juego a su manera, como si seguimos la trama oficial que vayan creando los autores del libro. Lo dicho, creo que los separa muy bien de otros tipos de juegos de rol en lo que al trasfondo se refiere, de terror en concreto, porque se busca un nicho que no creo que esté muy explorado y que lo hacen bastante original y singular, al menos a mi juicio. Así que habiendo hablado casi 20 minutos de trasfondo, vamos a entrar con las reglas. Bien, entrando en lo que es sistema y reglas. ¿Con qué nos vamos a topar en Baesen? Bueno, Baesen, a nivel de sistema, a nivel de reglas, utiliza el Mutant Year Zero Engine. Si conocéis este estilo de juego, personalmente considero que es uno de mis favoritos, por no decir mi favorito en cuanto a sistemas de reglas en juegos de rol, porque es un sistema que combina tanto una cierta profundidad jugable, tampoco demasiada, pero una cierta profundidad jugable, y al mismo tiempo ser muy asequible, ligero, para permitirte no estar a la hora de dirigir muy centrado en 40 tipos de reglas y excepciones a las reglas, que es algo que a mí personalmente a la hora de dirigir siempre me agobia mucho. Entonces, a ver, yo entiendo que gracias a Dios, no se diría, por fortuna, los jugadores de rol no somos todos uniformes, no todos pensamos igual, y hay gente que disfruta del rol pues teniendo sistemas de reglas complejos, simulacionistas, en el que la práctica totalidad de las situaciones estén perfectamente regladas y recogidas en el manual. Y hay otra gente que en cambio todo eso no le gusta en absoluto y casi no quiere que haya ningún tipo de reglas que le pueda estropear su interés narrativo, ¿vale? Y entonces cuantas menos situaciones regladas tenga un manual de juego, pues para ellos mejor. Ya digo, jugadores hay muchos y por tanto estilos de juego hay también muchos. En el caso concreto de este sistema yo creo que está un poco a caballo entre los dos. Quizá
se decantaría un poco más hacia la parte narrativa, es decir, no a la parte muy reglada, pero creo que está un poco a caballo entre los dos, porque ya digo que tiene cierta profundidad jugable, pero tampoco es un juego, es un sistema de reglas particularmente complejo. Y la particularidad que tiene este sistema es que es muy adaptable en ese sentido por parte de los creadores, al menos así lo están demostrando, y dependiendo de lo que quieren conseguir con cada uno de los juegos, lo enfocan hacia uno u otro estilo de juego, dotándolo de una serie de reglas específicas que van con ese objetivo que ellos pretenden conseguir de las aventuras de cada juego. Lo hemos visto en Alien, lo hemos visto en Tales from the Loop, lo hemos visto en Mutant Year Zero, lo hemos visto en Coriolis. En el caso de Baesen, todas esas reglas tienen que ir enfocadas hacia, como digo, el terror, que no deja de ser el objetivo último de este título. Entonces, el sistema de reglas, ¿cómo funciona? Bueno, los personajes tienen una serie de habilidades y atributos. No son muchos, porque son bastante genéricos, tanto lo que son habilidades como son atributos en general es bastante genérico. De hecho, voy a mostrar la ficha y así lo podemos ir viendo fácilmente. Como veis, tenemos 4 atributos y unas pocas habilidades, que si la memoria no me falla creo que son 12, porque creo que son 3 por cada atributo. Justo 12, las estaba contando mentalmente. Así que no son muchos y como veis son habilidades en general bastante generales que no van a lo específico, ¿no? Combate cercano, combate cuerpo a cuerpo, fuerza, agilidad, medicina, combate a distancia, sigilo, investigación, learning, aprendizaje, vigilancia, bueno, pues inspiración, manipulación, observación. Ya digo, no van a cosas muy concretas porque se entienda que cuando cualquier cosa que puedan hacer los jugadores seguramente esté perfectamente recogida por una de estas 12 habilidades que, como insisto, son generales. Entonces, realmente el sistema lo que hace es una reserva de dados, sumando lo que tengamos en atributo más habilidad, pertinentes siempre a lo que se quiera hacer. Bueno, pues se lanzan tantos dados de 6 como esa suma, ya digo, de atributo y habilidad, y si sale un 6 en alguno de ellos se considera un éxito. Obtener más 6 nos compra beneficios, nos hace tener un éxito mejor, mayor, y esos 6 extras los podemos utilizar para comprar beneficios en cada una de las habilidades. Cada una de ellas tiene un específico. Es súper sencillo. Hay quien considera que obtener algún 6 en la tirada es un juego, hace que sea difícil tener éxito. En mi experiencia, no tanto con Baesen como con otros juegos de este sistema, yo nunca he notado que sea particularmente complicado obtener un éxito en una tirada. De hecho, la inmensa mayoría de los manuales, también, te suelen traer una tabla donde te dicen el porcentaje, la probabilidad, en cuanto a porcentaje, de éxito que tienes en cada una de las tiradas. Lo cual está bien. Y ya digo, nunca he sentido que sea difícil obtener un éxito en estos juegos. Básicamente esa es la tirada básica. En este caso, como en tantos otros que utilizan el sistema, los jugadores suelen poder recurrir a una segunda tirada que les aumenta evidentemente las probabilidades de éxito. Esto puede ser porque no hayan obtenido ningún 6 o porque hayan obtenido un 6 pero necesiten obtener más 6, no baste con obtener solamente uno. En cuyo caso se lanzarían todos los dados que hayan resultado fallidos, es decir, los que no hayan salido un 6 en la tirada. Normalmente, a cambio de poder hacer esa segunda tirada, esto en los juegos de Mutant Year Zero Engine tienen un coste. El coste, en este caso, es sufrir una condición, es decir, algún tipo de condición negativa que no deja de ser sufrir daño, porque Baesen, esta es una de las modificaciones que realiza con respecto a otros juegos del sistema Year Zero Engine. Baesen no tiene sistema, no tiene salud, no tiene medidores de salud, una puntuación de salud ni nada por el estilo. En su lugar tenemos las condiciones, que las hay de dos tipos, físicas y mentales. Cada vez que sufrimos daño nos vamos poniendo una de estas condiciones, que son 3 por cada
por cada una si es físico, si es daño físico, pues pondremos condiciones físicas, y si es daño mental, pondremos condiciones mentales. Y digo que son 3, aunque veis 4, porque la última es roto, que es cuando el personaje sería el equivalente a que está inconsciente / muerto, y si no eres capaz de recuperarlo de alguna manera, pues se abandona la partida. Este es uno de los cambios que creo que van en relación precisamente a este tipo de juegos de terror. Como digo, ¿por qué? Porque puedes sufrir tanto daño físico como daño mental. Porque aquí los personajes, por mucho que esto no sea Lovecraft, también se pueden volver majaretas, también pueden acabar sufriendo psíquicamente y volverse locos y acabar encerrados en algún psiquiátrico del siglo XVIII, que no es una experiencia agradable, estoy seguro de ello. De manera que, lo dicho, estas criaturas y las historias que giran alrededor de ellas, bueno, pues también pueden causar que la mente de los seres humanos se trastoque. Esto es una de estas reglas que introducen este juego Vaesen de cara a hacerlo más apropiado a los juegos a las aventuras de terror. Ya digo, ese es el sistema básico, no tiene mucha más complicación. Tema de el combate es bastante sencillo. Utiliza en combate para iniciativa cartas, las cartas de iniciativa, algo que ya vimos en Alien, algo que viene sobre todo de Forbidden Lands, que básicamente aquí en este juego no se tiran dados para dilucidar quién va primero, sino que se tiene una barajita de cartas con números del 1 al 10 y cada jugador y cada monstruo coge una de esas cartas para ver en qué orden de iniciativa va. Esto, que a lo mejor no suena muy apetecible a la hora de jugar, yo creo que sí que funciona bien. ¿Por qué? Porque en este juego, como ya sucedía en Alien, por ejemplo, la iniciativa no es fija. La iniciativa se va moviendo. ¿Por qué? Porque los personajes en combate pueden hacer tanto una acción rápida como una acción lenta. Y hay acciones que les permiten variar ese orden de iniciativa. Es decir, yo puedo maniobrar para colocarme mejor con respecto a mi rival y por tanto intercambiar mi carta de iniciativa con mi rival. Imaginemos que mi carta de iniciativa es un 3, porque aquí la iniciativa va de más a menos. De más a menos era. Siempre me armo un lío. Ajá. A ver que lo estoy leyendo aquí. Es decir, sí, creo que lo he dicho mal. Actúa primero el que tiene menos valor. Es decir, quien coge la carta del 1, ese es el que va primero. Así que, volviendo con el ejemplo. En cuanto a acciones, en cuanto a iniciativa, imaginemos que mi rival tiene un 3, yo tengo un 5, bueno, pues puedo maniobrar, puedo hacer una acción de combate que me permita situarme mejor y tener ventaja con respecto a él, de manera que yo intercambio mi iniciativa. Yo cojo su carta de 3 y le doy mi carta de 5. A partir de ahora, yo voy antes que él. Ya digo, por eso creo que las cartas funcionan mejor en este tipo de iniciativa que es tan variable. Porque normalmente con tirada de dados con número, pues suele suceder que todo el combate, la iniciativa siempre se mantiene. En este caso no es así. En este caso la iniciativa va cambiando a medida que va avanzando el combate. Por eso, porque los jugadores se van moviendo, los enemigos se van moviendo. Y existen este tipo de acciones que te cambian la carta y todo por el estilo. Así que aunque no os pueda sonar muy bien de principios, creedme, funciona. Y no es tan incómodo como podría parecer. Lo único que sí que tiene un requisito y es que tengas cartas. Hay unas cartas oficiales, pero también puedes utilizar cartas siempre y cuando cojas los palos del 1 al 10. Sea baraja española, de póker o de lo que te dé la gana. ¿Vale? Insisto, no es un sistema de combate muy elaborado porque realmente acabar en una condición pésima es fácil y esto es muy importante a nivel de reglas, los Vaesen, las criaturas, tienen una serie de reglas especiales. Cuando vamos a una página
del bestiario, nos damos cuenta que este juego no va de yo llego a tal emplazamiento, sé lo que averiguo qué está pasando y después me enfrento a la criatura en un combate final en el que la doy muerte. Parte de la gracia de este juego, o del objetivo de cada aventura, es averiguar qué está pasando y, muy importante, averiguar el modo en el que puedes expulsar a la criatura, puedes hacer que desaparezca. Y esto suele ser algo narrativo, que no tiene que ver con reglas de combate. Es decir, averiguar cuál es el secreto de la criatura, qué ritual hace falta para que desaparezca y deje de atormentar a la gente de determinada localidad, es parte de la aventura, pero eso es algo narrativo que se tiene que inventar el director de juego. Cada criatura tiene un método, pero tú mismo puedes variar ese método para hacer la aventura más interesante. Así que no se trata de voy a ir con las armas más gordas y me voy a enfrentar al troll y lo voy a matar, sino que, amigo, el troll es prácticamente invulnerable y tengo que hacerlo desaparecer de algún otro modo, con algún tipo de ritualística. Por ejemplo, un fantasma. Pues a lo mejor tengo que dar sepultura en terreno sagrado a sus huesos. Y toda la aventura tiene que ser de averiguar dónde está enterrado, por qué está cabreado, etc, etc, etc. No obstante, eso no quiere decir que no se vayan a dar casos en los que los jugadores se peguen con los monstruos. Pero esto está recogido de determinada manera porque, como insisto, los monstruos tienen sus propias reglas especiales. Para empezar, los personajes son los únicos que tienen dos tipos de salud diferente, mental y física. Los monstruos nada más que tienen una barra de condiciones y lo que hace es variar su actitud a medida que van recibiendo daño por parte de los jugadores. Pero esto no los destruye, esto nunca los destruye. Lo máximo que pueden conseguir los jugadores enfrentándose en combate a una de estas criaturas es que la criatura vuelva a su guarida y un poco tiempo después reaparezca de nuevo totalmente recuperada. Insisto, jamás lo vais a matar a base de tiros o de espadazos, porque ese no es el objetivo de las aventuras de Baesen. Al mismo tiempo, las criaturas tienen sus propios poderes. La inmensa mayoría de ellas son capaces de realizar algún tipo de magia. ¿Qué ocurre con la magia de los Baesen? Bueno, pues que esto no son listas de hechizos. No nos vamos a encontrar una magia que está perfectamente reglada. Hay tres tipos, que básicamente son encantamientos, maldiciones y trollcraft, que bueno, que viene a ser algo así como magia troll. Son relativamente similares, pero insisto, no son listas de hechizos, no son hechizos perfectamente reglados, sino que tienen un uso totalmente narrativo. Aquí, estas tablas que estamos viendo, lo que se nos dan son ejemplos de poderes que podrían desarrollar o que podría tener Baesen en concreto que encontramos en nuestras aventuras. Algo tan simple como, por ejemplo, transformar a un personaje en una rana. Pero esto entonces os podríais estar preguntando, causar miedo, estoy viendo por aquí, generar algún tipo de ilusión que haga que los jugadores crean que están en un sitio en el que no están realmente. Ahora, lo que iba a decir, todo esto vosotros podéis estar viéndolo y pensando, vale, pero entonces ¿cómo se hace esto? Porque si todo es narrativo, está un poco hecho a la voluntad del director de juego y no puedo lidiar con ello. Sí y no. Es narrativo en tanto en cuanto no está arreglado, no es un hechizo perfectamente explicado y predefinido que puede hacer crear un encantamiento en tantos metros que durante tanto tiempo y que hay que mantener la concentración no sé cuántos minutos, o horas o días. No tiene nada que ver con eso. En su lugar, normalmente cuando un Baesen intenta realizar algún tipo de magia que afecta a un jugador, suele generar un tipo de tirada enfrentada y es que hay que enfrentar la observación normalmente es la observación del jugador con una tirada de magia del monstruo. El monstruo lanza tantos dados como su atributo de magia y el jugador lanza tantos dados como su atributo de observación, su habilidad de observación. Y bueno, ahí se ve si el hechizo surte efecto o por el contrario el jugador es capaz de ver a través de la magia de este ser fantástico. Ya digo, los monstruos por tanto tienen sus propias reglas y no es un título en el que esté todo perfectamente reglado.
Sí que está bastante reglado, aunque lógicamente en partida no lo vas a hacer de esa manera, sino que lo vas a hacer más abierto, lo que es el misterio. El misterio es básicamente la aventura. Y es que, al contrario que otros juegos, en Baesen tenemos opción de empezar las aventuras de dos maneras. Una, la más habitual y la que yo recomendaría, aunque puedes hacer lo que te dé la gana, el juego así nos lo dice, que es empezar en la propia base de operaciones, seguramente después de haber vivido algún tipo de aventura previa, y que por tanto los jugadores puedan invertir recursos obtenidos en aventuras previas para ir mejorando su base, porque al igual que sucede en Mutant Year o en Forbidden Lands, en este juego tenemos una base de operaciones, como ya he dicho, el castillo Gillenkreuz, y podemos ir mejorándolo, metiéndole personal, descubriendo nuevas salas, y haciendo que nos dé determinados beneficios de cara a las aventuras que jugamos posteriores. Bueno, pues se puede empezar en esa base haciendo todo esto y que los jugadores reciban allí el aviso o el gancho para la aventura que vayáis a jugar, y a partir de ese momento ellos pueden buscar información en su propia base, pueden buscar información en Uppsala y de ahí pueden iniciar su viaje a la localización en concreto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el viaje los jugadores pueden narrar algún tipo de escena que les dé alguna ventaja de cara a la aventura. Ventaja me refiero a nivel de reglas, algún bonificador en alguna habilidad particular o algún conocimiento extra que tengan para luego de cara a la aventura. Por ejemplo, un jugador puede decir que se pasa el viaje en carruaje hasta la población donde tiene lugar, donde les han citado, leyendo libros sobre sirenas. De manera que cuando lleguen a la población, si la criatura en cuestión que está amenazando ese sitio es una sirena, pues a lo mejor en alguna tirada tiene beneficio, tiene un bonificador positivo, porque se ha estado preparando con anterioridad. Ya digo, esto es parte de la estructura del misterio, el viaje hasta el lugar. Pero el propio juego nos dice que perfectamente podemos empezar ya directamente en el sitio, sin tener que haber hecho esos pasos previos, y que los personajes han llegado a ese lugar a investigar todo esto. ¿Cuál es la particularidad? Que como no se han podido hacer esas escenas de vida cotidiana que solemos llamar en este canal, que básicamente, bueno, son esas escenas preparatorias, pues no va a haber ventajas de ningún tipo porque no se ha podido ver y no se sabe qué han estado haciendo los personajes antes de llegar al lugar. Ha habido esa elipsis temporal. Luego, una vez están en el sitio, bueno, pues la aventura se desarrolla de un modo bastante tradicional. Los personajes hablarán con los PNJs que se encuentren, irán descubriendo pistas, irán visitando localizaciones, y el objetivo último, como digo, es saber qué está sucediendo en el sitio que han ido a investigar, por qué la criatura en cuestión, sea la que sea, está haciendo lo que está haciendo, y buscar el método de evitar que continúe haciéndolo. Y ahí es donde entra todo lo que ya he explicado de el ritual para hacerlos, para ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se dice? Para expulsarlos. Exorcizarlos. Eso, era la palabra que estaba buscando. Bueno, pues básicamente eso es la estructura. Sí que es cierto que el juego te viene un capítulo donde te van poniendo cómo crear una aventura, ¿vale? Paso a paso, dándote ejemplos. De hecho, los ejemplos que te dan son casi una aventura en sí misma. Incluso tienes tablitas y cosas así para que te vayas haciendo tu propia aventura con las ideas y todo lo que viene aquí. Pero también se nos explica un poco, este capítulo del misterio no deja de ser el capítulo del director de juego. También se nos explica, como digo, que básicamente lo diré, ¿se me ha ido el santo cielo? No, que nosotros elegimos si queremos que tenga un toque más terrorífico, un toque más de cuento. Bueno, se ofrecen todas esas opciones porque, insisto, este es un juego que aboga mucho o va muy encaminado hacia la literatura romántica. Y poco más que hacer. Los personajes en cuestión ya hemos mencionado. Todos ellos tienen
son arquetipos, tienen algún tipo de clase, ¿no? Tenemos aquí el académico, el doctor, cultista, la cazadora, el oficial. Bueno, la inmensa mayoría, cuando los creamos, tenemos que elegir qué trauma han sufrido para saber por qué obtienen la visión. Todos ellos tienen algún tipo de relación. Esto es muy típico del sistema GR0 Engine para crear lazos tanto con el resto de jugadores como con el mundo, que luego el director de juego podrá desarrollar en tramas. Y al mismo tiempo tienen un secreto oculto que, bueno, puede salir en partida o no. Los personajes tienen una cosa muy curiosa, todo esto del secreto oculto y demás, es que a medida que sufren daño puede surgir que acaben obteniendo taras. Cuando están cerca de la muerte, cuando acaban rotos, tienen que pasar una serie de pruebas para sobrevivir, y el efecto secundario puede ser, ojo, o que obtengan algún tipo de tara, que acaben cojos de por vida, por ejemplo, o incluso que obtengan algún tipo de poder. Por extraño que pueda parecer, puede suceder que pasen a tener algún tipo de poder sobrenatural que hasta ese momento no tenían. Evidentemente es mucho más fácil acabar teniendo una tara que tener un poder sobrenatural, pero bueno, es un dato curioso el que estar cerca de la muerte, que al fin y al cabo no deja de ser tener más experiencias traumáticas todavía, acabe dotando a los personajes de poderes sobrenaturales. Cuando menos interesante. Más o menos con todo esto creo que he hecho un repaso bastante amplio de reglas del sistema y sobre todo de qué pretende este juego y si lo consigue, que yo creo que sí. Y con esto vamos a pasar a lo que es la valoración final del título. Bueno, pues ahora que ya hemos repasado todo Baesen, trasfondo, reglas y por supuesto la presentación visual física del libro en cuestión, es hora, como hacemos siempre, de dar nuestra valoración final, es decir, valorar en última instancia y siempre a nivel personal, porque por mucho que digamos que esto es una reseña, siempre toda reseña es una opinión personal de la persona que la realiza. Es hora de ver si este juego está bien o está mal, si os puede gustar o no os puede gustar. Baesen, a mí personalmente me ha parecido un título maravilloso. Lo digo con todas las letras en mayúsculas, porque creo que es un título que, fijaros lo que os digo, no creo que vaya a ser un juego tremendamente popular. No, al menos yo no lo he visto así, digo, no veo a muchísima gente jugando a esto, pero sí que creo que es un juego tremendamente original, que ofrece algo que yo personalmente creo que hasta el momento no me he encontrado en ningún otro título de rol, mucho menos dentro del género de terror. Y solamente por eso me alegra que alguien haya decidido hacer este juego, porque personalmente me ha gustado muchísimo y quiero jugarlo y tengo muchas ganas de jugarlo. Y vamos a jugarlo. Por supuestísimo que sí. ¿Por qué digo todo esto? Primeramente es un título que choca, ya lo hemos visto. Este juego está basado en unas ilustraciones, en unos libros de ilustraciones de un famoso dibujante sueco, algo parecido a lo que sucedía con Tales from the Loop y Simon Stålenhag. Entonces, el propio estilo de este ilustrador ya vemos que no es el terror tradicional. De hecho, es un estilo de ilustración que podría adornar perfectamente cuentos y libros, no voy a decir infantiles, pero sí desde luego libros de mitología, folclore, de cuento tradicional y no del slasher de turno, ¿vale? Entonces, choca mucho porque claro, tú ves el subtítulo del juego, ¿no? Nordic Horror Role Playing, y dices, vale, esto es un juego de terror, pero a medida que vas viendo la presentación visual del juego, dices, es que no me está transmitiendo que esto vaya a ser de miedo. Y en cierta manera no es exactamente de miedo tal y como lo entendemos hoy en día. Un miedo turbador, psicológico, visceral, con mucha sangre.
sino es esa literatura de terror, esas cuentos, relatos, novelas de terror de precisamente la época en la que está ambientado el juego, en el siglo XVIII, que tenían mucho más lirismo, vamos a decirlo así, que el terror actual, que podamos decir que es más obsceno, más gráfico. Que me encanta, ojo, pero sí que Baesen va por esa corriente que no es la tradicional hoy en día. Así que en ese sentido es muy original por eso, porque las aventuras que intenta plasmar son aventuras de terror en las que los personajes perfectamente se pueden volver locos, perfectamente pueden morir. De hecho, es un título que por reglas es relativamente sencillo que en cuanto haya un combate los personajes acaben mal parados, porque no es un juego enfocado a combatir. Pero, como digo, el terror que plasma es un terror más de cuento. Y las aventuras tienen ese toque de cuento, de vivir en una gran urbe y acabar yendo a un pequeño pueblo endogámico. No, endogámico no, pero a un pequeño pueblo donde habiten unos cuantos campesinos, no mucha gente, que están teniendo problemas con un Baesen, a lo mejor un hada, a lo mejor una sirena, un, una reina del bosque, un troll y un cadáver que vuelve a alzarse. Y los jugadores tengan que ir averiguando por qué se produce esto, qué criatura es la que está atormentando a esta gente y lo más importante de todo, cómo exorcizarla, cómo hacer que se vaya o que se tranquilice y que deje de asustar y atormentar a la gente. Claro, estas criaturas de cuento, como las hadas y demás, puedes decir, ah, qué bonito. No, no es el cuento al que nos ha acostumbrado Disney. Es el cuento tradicional, el que el hada te podía matar perfectamente o se llevaba a tu hijo recién nacido y te dejaba un recambio en la cuna. Es ese tipo de historia totalmente siniestra y que por tanto es terror, ¿vale? Por muy de cuento que pueda parecer. Ya digo, a nivel de trasfondo, me gusta muchísimo la idea por eso, porque es muy original. Sí que es cierto que la premisa de la que debería partir una campaña, una aventura de Baesen está muy establecida por parte de los autores. Y es que por mucho que tú tengas libertad, ellos no te hablan tanto del mundo en cuestión como te están diciendo, existía esta sociedad, ha desaparecido, los miembros no se sabe dónde están, los jugadores han tenido contacto con esta tal línea y los jugadores vuelven a montar esta sociedad. Tienen esta base y desde aquí operan. Y a partir de aquí que se vivan todas las aventuras que los jugadores y el director de juego les apetezca. Y que vayan descubriendo los secretos a medida que jueguen partidas. Y que esos secretos se los invente el director de juego o si juegas el material oficial, que los vaya en los que establezcan los creadores del título. Esto puede, como digo, parecer muy constreñido, pero personalmente no lo veo mal, porque al final tiene un objetivo muy claro y siempre existe la posibilidad de coger estas reglas, coger los personajes y hacer nuestra propia base y nuestra propia sociedad en otro sitio y no tiene ningún inconveniente y se puede hacer perfectamente. Pero viene marcado de inicio, ya un inicio, una premisa que va a dar pie a que podamos nosotros crear a partir de ahí, con este punto de partida, lo que nosotros queramos. A mí personalmente no me desagrada, me ha gustado y me parece positivo. Y por último, hablar de todas las reglas que ya hemos dicho. Ya he mencionado que el sistema GR0 Engine es mi favorito, así que no voy a tener queja en ese sentido. Me fascina lo adaptable que es a los distintos tipos de juego y cómo busca en cada juego transmitir una serie de sensaciones y con una serie de cambios en el sistema yo creo que lo consigue. Este para mí es un caso. Creo que tanto el sistema de reglas que siguen los Baesen como el propio sistema de los jugadores ayuda a que la partida sea lo que los creadores pretenden. Esa aventura que nos lleva a un sitio, no me cansaré de repetir, donde hay un monstruo y donde tenemos que averiguar cómo exorcizar a ese monstruo. Creo que el sistema de reglas precisamente potencia que la aventura se desarrolle de esa manera
y no da pie bajo ningún concepto, porque no es posible a que el jugador Munchkin de turno o sanguinario de turno diga, no, pues a hostia limpia. Puedes disparar todo lo que te dé la gana, con el cañón que quieras, no va a morir la criatura nunca. Por reglas, eso no va a suceder. Así que el juego consigue lo que pretende. Y si además te metes en combate, sintiéndolo mucho, vas a pasarlo mal. Porque las propias reglas de salud y de daño, tal y como están construidas, no te dan mucho margen para sufrir mucho daño. Es relativamente sencillo que tu personaje acabe roto. Lo cual no quiere decir muerto, pero sí que acabes saliendo de la partida o estando o dándote la lección de este no es el camino. Así que no tengo ninguna queja por ese sentido y por eso, haciendo toda esta valoración final de lo dicho ya a lo largo de la reseña, digo que Baesen me ha parecido a mí personalmente un juego maravilloso, que voy a jugar, lo tengo segurísimo. Vamos, claro, no, clarinete. Y ya no tengo mucho más que decir. Espero que a vosotros os mole. Esto está nada más en inglés, ya sabéis. Todavía no ha salido en castellano y no sé, porque muchas veces me soléis preguntar. Yo no sé si lo va a sacar alguna editorial en castellano, no tengo ese contacto editorial. Así que me alegraría que lo hiciesen. Pero no sé si alguna editorial se va a atrever a lanzar este juego. Así que de momento solamente lo podremos disfrutar en inglés. Pero a mi parecer, de nuevo, Free Aligan ha lanzado un juego de rol que merece muchísimo la pena echarle un ojo y disfrutarlo. Porque lo merece. Punto pelota. Así que nada más. No me alargo más. Nos vemos. Sed felices. Pasad muchas horas jugando al rol, que es sano. Y nada más por mi parte. Adiós, suscribiros si os ha gustado, darle a me gusta si os ha gustado. Si no os ha gustado la reseña, pues también le podéis dar a no me gusta. A mí no me afecta. Y nada más, seguid viéndonos aquí en 5 Minutos Roll, que tenemos mucho contenido por sacar y que sacamos, ya sabéis, todas las semanas una gran cantidad de vídeos. Todo ello relacionado con esta gran afición nuestra que nos une. Lo dicho, hasta la vista, sed felices, adiós.